Buenas, mi nombre es Alejandro Acuña y estamos en la tutoría número 7 del curso Ética y Política de la UNED en el segundo periodo del 2025. En esta tutoría vamos a examinar lo que son el capítulo 8 y 9 del libro Ética y Política del profesor Cañas. A estas alturas del curso se supone, ¿verdad?, que ya tenemos la lectura de dichos capítulos hecha y tal vez hemos visto ya la videoconferencia, ¿verdad? De los que da la cátedra sobre dichos capítulos. Entonces tenemos que estos capítulos nos vamos a encontrar grandes filósofos, ¿verdad? De la filosofía política, como son Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau y Kant. A estos autores los- se ubican o han ubicado en la historia de la filosofía dentro de una corriente que se llama contractualismo. El contractualismo analiza al Estado, al, al gobierno, al poder político, ¿verdad? Que controla una región, ¿verdad? Emite leyes, que deben ser cumplidas y tiene el monopolio de esa región, ¿verdad? Y de la creación de leyes. Entonces, los autores, examinan, ¿verdad? Lo que es la naturaleza del Estado, cuál debe ser su funcionamiento y cuáles deben ser sus objetivos, ¿verdad? Para beneficiar a la ciudadanía, a los individuos o a los seres humanos, ¿verdad? Que han creado dichas instituciones que conforman el Estado. Entonces, para ello, ellos van a partir de una situación hipotética, la cual llaman estado de naturaleza. El estado de naturaleza no es un hecho, bueno, el que ellos utilizan no es un hecho biológico del desarrollo antropológico del ser humano ni nada de eso, sino que es una situación hipotética en la que ellos imaginan, digamos, al ser humano sin estado, al ser humano sin existir relaciones de poder políticas, ¿verdad? Sin estructuras de gobierno, sino que están en la naturaleza, ¿verdad? Y son plenamente libres. Entonces, cada uno de ellos va a partir de una visión diferente del comportamiento del ser humano en ese estado de naturaleza. Por ejemplo, Thomas Hobbes va a partir que en el estado de naturaleza, este, los seres humanos somos malvados, somos malos, somos egoístas, somos interesados, somos traidores entre nosotros mismos. Y de ahí la famosa frase, digamos, el hombre es lobo del hombre. O sea, si no hubiera leyes, el estado de naturaleza, ¿verdad? No era un gobierno, un poder el cual controle y regule a los hombres, sería un estado de guerra continua, en donde los hombres se matarían, y se harían daño, entre sí. Digamos que no hay una garantía. Usted, no sé, hizo su casa, sembró sus papas, sus zanahorias, ¿verdad? Tiene su familia y pueden venir otros hombres, ¿verdad? Y atentar contra la vida de su familia, ¿verdad? Contra su propiedad, contra usted mismo y usted al no haber un gobierno, al no haber ejército, al no haber policía, cual pueda defenderlo, tendría que tratar de defenderse por cuenta propia y así viviríamos en condiciones como de guerra. Y al vivir en unas condiciones así, tampoco hay garantías, digamos, de seguridad para que usted pueda, no sé, invertir, hacer su casita, sembrar sus cosas, sin el peligro de que se lo roben o que venga alguien, ¿verdad? Y le vaya a hacer daño. Entonces, en el estado de naturaleza, para Thomas Hobbes, el ser humano es malo, es malvado, y ese estado de naturaleza prácticamente se convierte en un estado de guerra. Eso es Hobbes. Para John Locke, el ser humano en la naturaleza no necesariamente viviría en un estado de guerra. Podría caer en el estado de guerra, pero no necesariamente siempre. John Locke, va a ser el padre del liberalismo. Este, en- los liberales, ¿verdad? Se oponen a la monarquía, hacen un discurso en el cual se oponen a los reyes, a las monarquías, y justifican, digamos, que no hay un derecho divino, ¿verdad? Para que los reyes ejerzan el poder sobre los hombres,
Digamos, los reyes no son los herederos de Adán y aunque lo fueran, no sabríamos quién es la línea directa, ¿verdad? De Adán y que Dios le haya dado el poder de gobernar a los hombres. Entonces los liberales no representarían, digamos, la monarquía, sino que representarían a la burguesía, a esos sectores, ¿verdad? Que gracias al comercio se fueron enriqueciendo y generando sus capitales. Entonces John Locke va a partir que en el estado de naturaleza, el ser humano no estaría tan mal, sino que existiría algo a lo que él llama derechos naturales, que sería el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, que es cuando usted mezcla su trabajo con la naturaleza, como decir, usted va, corta el bosque, ara la tierra, siembra, cuida, ¿verdad? Que la cosecha vaya creciendo, la abona, le echa agua, entonces el fruto, digamos, de su esfuerzo, de su trabajo con el de la al mezclarlo con la naturaleza, pasa a ser su propiedad privada. Entonces, para John Locke, en el estado de naturaleza, el ser humano, por el mero hecho de ser un ser humano, contaría con esos tres derechos naturales: vida, libertad y propiedad. Y esos son los derechos, ¿verdad?, que van a defender el liberalismo. Luego nos encontramos con Rousseau, y Rousseau sería el que tendría la visión más optimista sobre el ser humano. Que podríamos en el supuesto estado de naturaleza, vivir libres, felices y de forma bondadosa, pero tal vez ocupamos, ¿verdad?, una organización política para poder llevar para unir la voluntad de los individuos, ¿verdad?, y poder cooperar de mejor manera entre ellos. Entonces, así va a empezar el capítulo. Tenemos los tres autores clásicos del contractualismo, que tienen una visión sobre el ser humano, cómo viviría sin gobierno, cómo viviría libre en la naturaleza, en las cuales Hobbes parte de un pesimismo antropológico, o sea, el ser humano es malo por naturaleza y viviendo en la naturaleza vive en un estado de guerra. Tenemos a John Locke que partiría que en la naturaleza no estaríamos a nuestra suerte totalmente, sino que tendríamos ciertos derechos, que sería el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Claro que se corre el riesgo de que si alguien va a atentar contra mi vida, mi libertad o mi propiedad privada, yo caiga en un estado de guerra con el que atente contra mis derechos. Y luego tenemos a Rousseau, que sí tiene un optimismo antropológico y que parte de que el ser humano sí sería bueno por naturaleza, la social, pero ocupamos la sociedad, ¿verdad?, para poder llevar a cumplir los objetivos, ¿verdad?, de los pueblos, de los individuos y hacerlo de la mejor manera, con el hecho, ¿verdad?, de que Rousseau partía de que la sociedad es la que corrompe al ser humano. Entonces, a partir de ese estado de naturaleza, cada autor va a señalar que se va a generar un contrato social y de ese contrato social va a surgir lo que es el Estado. Entonces más adelante vamos a ir viendo autor por autor, ¿verdad?, cómo funcionaría el contrato y cuáles serían los objetivos, ¿verdad?, que tendría el Estado. Bueno, si revisamos la tarea 2, las preguntas concernientes a estos capítulos, encontramos la pregunta 3 que dice: describa mediante dos ideas el estado de naturaleza de acuerdo con Thomas Hobbes. Complemente cada idea con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, critique con una idea el estado de naturaleza hobbesiano. En su crítica incluye una cita textual de una fuente distinta de la UDM, un punto por cada idea, 6 puntos y, muy importante, ¿verdad?, la extensión es de 2 páginas.
Entonces tenemos que a Job lo vamos a encontrar en el capítulo 8, junto a los contenidos de John Locke. Entonces habíamos visto, bueno, la pregunta señalaba sobre el estado de naturaleza, en Thomas perdón. Entonces lo habíamos señalado, que con la frase el hombre, el lobo, el hombre. Este, Partimos, ¿verdad? Al igual que como habíamos hecho con Maquiavelo, del pesimismo antropológico, de suponer, ¿verdad?, que el ser humano, es malo por su naturaleza, es egoísta, es traidor, es interesado, lo cual hace que sea muy difícil para el ser humano cooperar entre sí. Dice, el estado de naturaleza se da cuando no existe un poder coercitivo o estado. Esta condición es una guerra de todos contra todos, una situación no solo de actos bélicos, sino también de constante miedo y peligros, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. El egoísmo humano y querer obtener siempre provecho ajeno llevan a que el hombre sea un lobo para el hombre. Bueno, ahora se me viene ocurriendo esta situación, digamos, donde Hobbes señala que donde no hay, bueno, la necesidad del Estado, porque tiene que haber un gobierno, un aparato estatal fuerte, ¿verdad? Que regule esas acciones del ser humano. Ahora me recordé, no sé, la situación en Haití. Resulta que en Haití, digamos, el gobierno no, bueno, han pasado un montón de cosas, ¿verdad? Pero el gobierno no está funcionando, ¿verdad? Entonces lo que hace la gente en una situación así es organizarse en pandillas. O sea, hay un gobierno, pero hay una crisis institucional. Entonces, como el gobierno no puede controlar los intereses de los seres humanos y estos se organizan de forma violenta, entonces lo que han hecho es organizarse en pandillas, ¿verdad? Y hay una guerra entre pandillas ahora en Haití. Entonces, eso sería un ejemplo, digamos, actual de cuando no hay un gobierno fuerte, ¿verdad?, que pueda regular al ser humano. Entonces, ¿para qué necesitaríamos el Estado, según Thomas Hobbes, para salir del estado de naturaleza? Entonces, él propone el Estado como el Leviatán. Impone temor con las armas para resguardar las leyes. O sea, el Estado para Thomas Hobbes tiene que ser un monstruo, ¿verdad? Por eso le llama Leviatán como el monstruo bíblico. Tiene que ser un poder que esté por encima de los hombres, para que los regule, para que los controle. O sea, tiene que ser un poder, monstruoso, invencible y aterrador. Entonces, los individuos se someten al Estado, que posee todos los derechos y poderes, así garantiza su seguridad. No hay división de poderes, cuerpos políticos, intermedios y partidos políticos. O sea, ese Estado, no hay división de poderes, es un soberano, es una fuerza, única, ¿verdad? Que controla a los hombres, ¿verdad? Por medio del aparato coercitivo, por medio de las armas. Tampoco nos dice, digamos, si recae en un solo individuo o recae en una asamblea de individuos. El soberano debe ser exitoso y proporcionar paz y bienestar, pero si no lo logra, los súbditos sin ningún reparo deben deshacerse de él y buscar otro. Entonces también ampara que si el sistema no funciona, los seres humanos tendrían la capacidad, ¿verdad?, de salirse y buscar otra forma de gobierno que sí les beneficie. Este, Ahí se me ocurrió nada más para ilustrar, ¿verdad? La, la cuestión de ejemplo como en El Salvador, ¿verdad? Que el Estado no podía regular la violencia de los individuos, ¿verdad? Cómo estos se organizaban y todo, y cómo hubo un cambio político y hay discusiones, ¿verdad?, sobre derechos humanos, pero el Estado, por medio del uso de las armas, ¿verdad?, controla a la población, y castiga, ¿verdad?, al que trata de salirse, digamos, de las leyes, que es más o menos lo que se busca con el Estado Leviatán, ¿verdad? Un Estado, que sea superior a los individuos
y que el que no se someta a él, ¿verdad?, sea castigado fuertemente. También se me ocurrió, digamos, poner de ejemplos el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Que es un partido único, que hay, si ustedes se recuerdan, en la pandemia, se controla a la gente con aplicaciones, y hay grandes mecanismos de control social, ¿verdad? Para tener a la población, controlada. No necesariamente, ¿verdad? Es lo planteado por Tomahawk, pero sí, sí hay algo ahí, ¿verdad? De control, y de poder absoluto, ¿verdad? Sobre los individuos. Entonces, luego nos venimos a la pregunta 4. Describa mediante dos ideas el gobierno civil de acuerdo con John Locke. Comente cada idea con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, argumente a favor de una de esas ideas. En su argumentación incluya una cita textual de una fuente distinta de la UDM. Un punto por cada idea, un punto por cada cita textual. 6 puntos, extensión 2 páginas. Entonces teníamos, que ya vimos, el estado Leviatán, ¿verdad? De Tomahawk, que parte de un pesimismo antropológico en el estado de naturaleza, donde el ser humano es malo, y por eso los seres humanos, para lograr la paz, ocupaban un poder, ¿verdad? Político, coercitivo, el cual regulara, los intereses del ser humano y lo llevara, a la paz. Como habíamos dicho anteriormente, John Locke va a ser padre del liberalismo, se le atribuye ser padre del liberalismo político. El liberalismo político es una doctrina que se opone a las monarquías y se opone a toda forma de absolutismo. Y ellos van a partir de que el estado de naturaleza no es un estado de desenfreno y de guerra de todos contra todos, como Hobbes. La razón natural dicta que todos son libres e iguales e impide abusar de los demás. Se sale del estado de naturaleza para amparar la vida y la propiedad privada, no por propia mano, sino delegándolo, en un gobierno. Entonces teníamos, ¿verdad? Habíamos dicho que para los liberales ellos partían de que por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Y la ley natural, los seres humanos ya gozábamos en el estado de naturaleza del derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el Estado? Este, para garantizar esos derechos, ¿verdad? Cuando hay conflicto y no caer en estado de guerra. Entonces se sale del estado de naturaleza para amparar la vida y la propiedad privada, no por mano propia, sino delegándolo en un gobierno. Entonces tenemos que esos derechos, ¿verdad?, van a ser defendidos, por el gobierno. Hay una discusión ahí. ¿Qué pasa cuando no hay un representante del gobierno y alguien tiene que, yo le cedí al gobierno, no sé, el derecho a la defensa? Pero cuando no hay ninguna autoridad del gobierno, cuando no hay un policía, cuando no hay un guarda, cuando no hay nadie del ejército y alguien va a atentar contra la vida, la libertad y la propiedad, entonces yo recobro ese derecho y ya yo tengo que, por mi propia naturaleza, que defenderme. Entonces por ahí va la discusión, ¿verdad? En ciertos estados de Estados Unidos y ciertas corrientes, ¿verdad?, que hablan a favor de que uno pueda tener armas y andar armado y toda esta cuestión. Entonces, el contrato originario funda la sociedad civil o política mediante el consentimiento de todos sus asociados o de aquellos que los representen. El poder legítimo es el que salvaguarda las vidas y las propiedades. Este, la delimitación de los poderes es en el legislativo y ejecutivo. Es necesaria para el abuso en el Estado. O sea, ya en Locke tendríamos, tres poderes, ¿verdad? Tendríamos el poder, legislativo, este, que, bueno, tenemos el ejecutivo, ¿verdad?, que es el que gobierna y aplica las leyes. Pero también aparecería el poder legislativo. El poder legislativo, digamos, en nuestro caso sería la asamblea y la asamblea es la que genera las leyes. Este, no aparece todavía en Locke, sino que va a aparecer hasta en Montesquieu, el poder judicial. Pero creo que en Locke
el poder judicial, ¿verdad? El de hacer cumplir las leyes, es es parte del Ejecutivo. Bueno, los individuos delegan en poderes coercitivos lo que les corresponde para ayudar a los demás y aplicar las leyes. El poder legislativo se distingue para proteger las personas, libertades, propiedades y hacer leyes. El poder ejecutivo aplica las leyes en el interior del Estado y en el exterior es un poder federativo que se encarga de los tratados internacionales de la guerra y la paz. No es adecuado que el poder ejecutivo y el poder legislativo estén en las mismas manos. Por razones prácticas, no es necesario legislar siempre, pero sí aplicar las leyes. Y por razones morales, unir los dos poderes es un incentivo muy poderoso que tiende al abuso. Estas discusiones, ¿verdad? Las tenemos presentes, ¿verdad? En nuestra política cotidiana, en la cual tenemos un gobierno, ¿verdad? Que el poder ejecutivo que critica al legislativo, pero también critica al Poder Judicial, pero también critica al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Entonces, este, los fundadores del liberalismo, ¿verdad? Una cosa que dejan súper clara es que, digamos, para que el gobierno funcione, tiene que haber una separación de poderes, ¿verdad? Entonces los poderes tienen que funcionar como un sistema de pesos y contrapesos en el cual uno no intervenga al otro porque si no, tendríamos el peligro de caer en una monarquía o un gobierno absolutista. Entonces los liberales estarían a favor de la separación de poderes y están a favor de crear un Estado, ¿verdad?, que les garantice los derechos naturales, ¿verdad?, que son la vida, la libertad y la propiedad. El poder legislativo no puede preverlo todo, por lo que le otorga un puesto de confianza al Ejecutivo para que en algunos casos actúe según su discreción, decretos y otros. El derecho de insurrección debe estar debidamente justificado como una violación de la ley natural o del contrato originario prometido por los gobernantes. Cuando el legislador, el ejecutivo o ambos esclavicen al pueblo o lesionen la libertad y la propiedad, se justifica el derecho a la insurrección. El poder principal es el legislativo y el ejecutivo debe estarle subordinado. Aquel le puede pedir cuentas o transferirlo. Ahora tenemos un caso particular, ¿verdad? Que se va a votar en el legislativo, a ver si se le levanta al presidente la inmunidad. Entonces eso sería un ejemplo. La felicidad reside en tener posesiones las cuales dispersan placer y el Estado debe ser un custodio para ellos, o sea que el Estado debe proteger la propiedad privada. Entonces en Locke tenemos cuáles son, tenemos la creación del Estado, ¿verdad? Para resguardar los derechos naturales y también tenemos lo que es la división de poderes. Además, John Locke también, al igual que Hobbes, nos señala que si el sistema no está funcionando, habría un derecho de los miembros, ¿verdad?, de la ciudadanía de una insurrección para tratar de cambiar el sistema y buscar otro que sí funcione. O sea, cambiarlo todo o cambiar el ejecutivo y el legislativo, de modo que logre funcionar el Estado. Entonces ahí puse esa imagen para ilustrar los diversos conflictos entre poderes. Ahora bien, nos quedan dos preguntas. Vamos con las 5. Describa mediante dos ideas la voluntad general de acuerdo con Jacques Rousseau. Cada idea debe complementarse con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, critica con una idea la voluntad general rusiana. En su crítica incluye una cita textual de una fuente distinta de la UDM, un punto cada idea, un punto cada cita textual, 6 puntos, extensión 2 páginas. Entonces, a Rousseau lo vamos a encontrar en el capítulo 9 a partir de la figura 9,3 sobre el contrato social, la voluntad general y la soberanía. Entonces tenemos que Rousseau, como habíamos hablado, partía contrario a Hobbes, de que él se veía que en el estado de naturaleza el ser humano podía ser bueno y podía ser libre.
Entonces realiza una exaltación del buen salvaje en el estado de naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. La desigualdad surge con la aparición de la propiedad privada. Rousseau considera que la única asociación política legítima, la cual protege a todos sus miembros y estos continúan siendo libres, es el contrato social. Entonces, el contrato social, ¿verdad? La creación del Estado para Rousseau va a tener como objetivo, ¿verdad? El seguir garantizando la libertad. Perdón. Dice, por voluntad general se entiende la rehabilitación moral en la que se renuncia a los intereses particulares en beneficio de la colectividad. Entonces tenemos que en la voluntad general, este, a partir, digamos, de la participación ciudadana, no sé, pensándolo como en cabildos, en donde toda la gente pudiera participar, este, por medio de una democracia participativa, la gente tomaría las mejores decisiones, ¿verdad? Que van a beneficiar a toda la comunidad. Entonces, por eso le habla de rehabilitación moral. No, no vería meramente por sus propios intereses, sino por el interés colectivo, de la comunidad. Y esa sería la voluntad general. Luego digamos, habría una soberanía popular, ¿verdad? Y una forma de democracia en la cual se expresa la voluntad general. Pero a modo de crítica, digamos, en la política lo que tenemos son distintos proyectos políticos, ¿verdad? Liberales, socialistas, comunistas, no sé, evangélicos en nuestro país, etcétera, que lo que tratan es de imponer, ¿verdad?, su proyecto político. Entonces no habría como una rehabilitación moral en el sentido de que eh, toda la población se vaya a poner de acuerdo en relación a un mismo tema. Entonces esto de la voluntad general se vuelve medio abstracto en ese momento, digamos. ¿Qué pasa, no sé, con la voluntad general? Sería, sería como decir, alguien impone la voluntad general. Entonces hubo un momento en la política costarricense que el Frente Amplio, ¿verdad? Que es un partido que tiende hacia un poquito hacia la izquierda, estaba enfrentado en las encuestas con el Movimiento Libertario, que era un partido de derecha. Entonces surgió un lema ahí propiciado por algunos sectores, ¿verdad? Que la voluntad general es que el tico siempre vota al centro. Entonces ahí apareció el candidato del PAC que iba abajo en las elecciones, como el candidato de centro y que la voluntad general bueno, no la voluntad general, sino que la naturaleza del tico era votar siempre al centro y así se metió en la carrera política, ¿verdad? En las encuestas y ganó el primer gobierno del PAC. No sé, la voluntad general fue tergiversada por los nazis, ¿verdad? Entonces se suponía que la voluntad general era esa idea, digamos, de seguir al, al líder y tal vez tomar decisiones, ¿verdad? Que afectaban a otras personas. Entonces, en la práctica, digamos, yo veo la voluntad general como algo abstracto, ¿verdad? Porque ocupa una rehabilitación moral en la cual la ciudadanía se va a deshacer de esos intereses particulares, ¿verdad? Para actuar y tomar decisiones, ¿verdad? En beneficio de toda la colectividad. Bueno, la soberanía es la expresión de la voluntad general en su carácter activo y decisorio. Presenta las siguientes características. Uno, inalienable. Es un poder irrenunciable, pues no puede transmitirse ni delegar. Es un sistema político directo y no representativo. Entonces, con Rousseau estamos a favor de la democracia directa. La ley es lo que activa el cuerpo social y debe tener una dimensión de respeto reverencial. El éxito del sistema político germina cuando la ley está por encima del individuo. La ley se instituye para el beneficio común y no para beneficiar particularmente a alguien. El pueblo requiere un guía, un legislador o una figura extraordinaria y genial.
la encomendada para redactar las leyes. El legislador no debe tentar un derecho legislativo, pues contamina su obra con intereses particulares. El gobierno es el órgano que ejecuta la ley y no ejerce la soberanía. Eso solo le corresponde al pueblo en corporación que vota las leyes. El gobierno es un ministro del soberano a fin de aplicar las leyes, ¿verdad? Y velar por la libertad. Ninguna forma de gobierno es buena, ni siquiera los regímenes mixtos. La democracia, cuyos representantes periódicos usurpan la soberanía del pueblo y no están acostumbrados a la libertad. Hay que estar pendientes y vigilantes del gobierno, ya que es propenso a caer en el vicio primordial de apropiarse de la soberanía. Entonces tenemos que en Rousseau nos vamos a encontrar un estado en el cual va a haber una libre participación, ¿verdad? De los individuos, va a haber una democracia directa y en esa democracia directa se va a generar, ¿verdad? Lo que es la voluntad general de la cual ya hablamos que tiene serios problemas, ¿verdad? Porque la política, en realidad la política es conflicto, la política es ver cómo impongo mi proyecto político a otros, ¿verdad? No esta idea, digamos, del beneficio para todos, porque realmente, bueno, es algo que no sucede en la política, no todos estamos de acuerdo con las mismas cosas y por eso el generar las leyes es tan difícil y conflictivo y siempre hay sectores que se ven perjudicados. Llegamos a la pregunta 6. Exponga mediante un cuadro comparativo la diferencia entre dos características de los imperativos hipotéticos y dos características de los imperativos. Aquí hay un error. Entonces serían dos características de los imperativos hipotéticos y dos características de los imperativos categóricos. Adicionalmente, argumente con dos ideas el papel que puede tener la ética del deber kantiana en su futura vida profesional. En su argumentación incluye una cita textual de la UDM y un punto para cada idea, un punto para cada cita textual. Entonces, la pregunta 6 nos pide un cuadro comparativo entre los imperativos hipotéticos y entre los imperativos categóricos. Entonces, eso hay que cambiarlo ahí. Entonces, acá nos lo encontramos en el capítulo 9. En la figura 9.7, la ética del deber sin pretexto. La 9.8, Kant, no existe el derecho moral a mentir por un propósito noble. Entonces aquí nos encontramos con Immanuel Kant y Kant va a dividir la razón, ¿verdad? Del siguiente modo. Está la razón teórica, ¿verdad? Con la cual generamos este conocimiento científico y estaría la razón que sería la epistemología, perdón, y luego estaría la razón práctica, que sería la ética. Y esta estaría determinada por la voluntad y la acción moral hacia el deber ser. La razón práctica, si se pretende, alcanza las leyes morales universales, válidas para todos, ha de ser pura o a priori, no mezclada con lo empírico, con la experiencia, con la voluntad y los apetitos. Bueno, entonces tenemos que la razón práctica es donde vamos a encontrar la ética en Kant, en Immanuel Kant, y él va a proponer que la ética debería llegar al extremo de tener principios, ¿verdad? Que sean universales, iguales para todos y que sean independientemente de cualquier interés particular que yo tenga o que las otras personas tengan. La voluntad en la obediencia a las leyes de la razón y se diferencia de los apetitos, impulsos y necesidades que dependen del agrado y disconformidad. La determinación de la voluntad es movida por principios prácticos, criterios que se aplican a la experiencia. Entonces, entre los principios prácticos, ¿verdad?, de la vida cotidiana, es, están los principios prácticos, ¿verdad?, que son subjetivos y dependen de las circunstancias, y estarían los que son imperativos, que serían objetivos, o sea, válidos para todos. Entonces ahí Kant va a poner lo que son los imperativos, ¿verdad? Que son un deber hacer, como
cómo yo debería actuar. Entonces, esos imperativos, esas leyes morales de cómo yo debería actuar, estarían divididos en dos, en los imperativos hipotéticos y en los imperativos categóricos. Entonces, por un lado están los hipotéticos. Dice, procurar alcanzar objetivos designados o son prescripciones a fin de lograr metas concretas. O sea, son leyes materiales. Digamos, un imperativo es hipotético, ¿verdad? Estos son regidos, ¿verdad? Según los intereses del individuo, ¿verdad? Y los objetivos materiales, ¿verdad? Que quiera alcanzar. Por ejemplo, alguien quiere ser bueno en deporte, entonces es imperativo, ¿verdad? Que tiene que entrenar. Alguien quiere salir bien en el examen, entonces es imperativo, ¿verdad? Que tiene que estudiar. Entonces, tenemos que los imperativos hipotéticos, ¿verdad? Se basan en ver cómo alcanzo, ¿verdad? Algo, algo, algún propósito material, ¿verdad? Que yo tenga, no sé, quiero aprender a bailar, por decir algo, entonces es necesario que tome clases de baile, vaya a ver a la gente bailando, no sé qué, no sé cuánto. Y luego tenemos los imperativos categóricos. Estos determinan la voluntad no para obtener una meta concreta o consecuencias, es categórico, o sea, que se da de manera absoluta e incondicional. Implica el deber por el deber, sin consideraciones utilitarias. Consiste en seguir la ley moral de practicar siempre el bien y evitar el mal. Entonces tenemos que los imperativos hipotéticos se basan en lograr objetivos, ¿verdad? Materiales o espirituales o de determinada cosa que usted se haya propuesto. Entonces estos pueden cambiar en relación a la forma en la que usted actúe, ¿verdad? Siempre que sea de buena manera para usted obtener un fin. Entonces en los imperativos hipotéticos, ¿verdad? No son universales y se centran en la acción, ¿verdad? En el medio que usted utilice para lograr este tal fin. Luego están los imperativos categóricos, ¿verdad? Que no tienen que ver con los intereses o con los deseos, ¿verdad? Y eso no varían, ¿verdad? Serían categóricos para todos, serían de carácter universal, como el hecho de practicar siempre el bien, ¿verdad? Evitar el mal, como el hecho de no mentir, como el hecho de tratar a los demás, ¿verdad? Como uno quiere que lo traten a uno. Los imperativos categóricos se basan en leyes formales, no vinculadas al contenido o materia, no dependen de las consecuencias, sino de la intención o buena voluntad de confirmar hacia las leyes morales internas apoyadas en buenos principios. Entonces, formulaciones del imperativo categórico. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como un principio de una legislación universal. Entonces, digamos que en los imperativos categóricos, ¿verdad? Que se supone que serían universales para todos y están basados en la libertad y en la razón. Este, yo voy a actuar de la forma en que yo creo que todos los demás deberían actuar. Entonces, digamos, si yo ayudo a una persona mayor a cruzar la calle, yo lo estoy haciendo porque yo creo que todos deberían ayudar a las personas mayores a cruzar la calle, por decir un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero lo hago por el hecho de que yo creo y tengo por la razón y mi convicción, que yo quiero vivir en una sociedad solidaria, entonces yo quisiera que todos voy a actuar como yo creo que todos deberían actuar, ¿verdad? En una legislación universal. Este, entonces, ¿por qué no robo? Porque si yo robara, estaría diciendo que en la legislación universal, ¿verdad? Si existiera, estaría bien robar. Pero yo no quiero vivir en una sociedad de ladrones. Entonces, si yo me encuentro algo, yo trato de devolverlo de la forma que también yo quisiera que si a mí se me pierde algo, la gente me lo devolviera. Entonces, los imperativos categóricos, ¿verdad? Se fundamentan en la razón,
no por fines materiales como los hipotéticos. Los hipotéticos, ¿verdad? Pueden ser a partir de deseos personales, los categóricos son universales. Otra formulación, actúa del modo que consideres a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de todos los demás, siempre como un fin y nunca como un simple medio. Sí, estamos esa se puede comparar, ¿verdad? Con la máxima cristiana, ¿verdad? En la que hay que amar al prójimo como uno mismo. Actúa de modo que tu voluntad en su máxima pueda considerarse como legislador universal. Bueno, yo la que más me gusta es la de actúa de tal forma que tus acciones puedan ser consideradas como ley universal en la naturaleza. O sea que yo voy a actuar de la forma en la que yo considero que todas las personas por naturaleza, ¿verdad? Deberían actuar, siempre enfocadas en hacer el bien, ¿verdad? Y reconocer a los demás como un fin en sí mismo, ¿verdad? Y no como un medio para uno lograr algo. Entonces, este, digamos, seguir los imperativos, ¿verdad? No siempre conllevan, digamos, se habla de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, usted muchas veces puede actuar de cierta forma, para intentar hacer el bien, pero metió las patas y más bien se jaló una torta. Entonces caen en ese planteamiento, ¿verdad? De su ética, dice que es una ética del deber. O sea, usted debe actuar según el deber, aunque el resultado no sea agradable. Entonces el profesor Caña nos pone el ejemplo de la mentira. Kant tiene una repulsión hacia la mendicidad, no es ético mentir. Sobre texto de atenuar de atenuar de un amor por la humanidad. La rigurosidad de la ética kantiana condena de toda forma de disimulo, a pesar de los efectos no deseados que podría tener el decir la verdad. El engaño es la raíz de las perversiones en el mundo, resulta moralmente mala y reprochable, es una degradación y atropello contra la dignidad humana. Entonces, decir la verdad y repudiar la mentira no siempre lleva a la felicidad, pero sería el cumplimiento del deber. Y por el uso de la razón, ¿verdad? En la formulación de los imperativos categóricos, ¿verdad? Tendríamos que evitar la mentira y decir la verdad, aunque conlleve a resultados no adecuados. Bueno, espero que este breve repaso les haya servido para tal vez aclarar algo. Y todo lo que haya quedado oscuro, que no se entiende, todo eso, lo podemos consultar en el foro de dudas. Muchas gracias, y espero que les vaya muy bien, con la tarea 2.